Y hoy vamos a empezar, pues, como dijo el doctor, las charlas presenciales. Esta vez vamos a presentar el manejo quirúrgico endoscópico de la gastroparesia. Y quiero dar gracias al doctor Rodrigo Castaño por la asesoría en la realización de la charla. Esta serie de contenido que va a manejar, voy a hablar un poco acerca de las generalidades, un poco de la fisiopatología de la gastroparesia y por qué es importante hablar de ella para entender las diferentes opciones terapéuticas que tenemos, tanto endoscópicas como quirúrgicas, y vamos a comparar algo de las terapias disponibles para terminar las conclusiones. Es importante entender lo que es la gastroparesia y entender su definición. Esta se define como un desorden funcional dado por un vaciamiento gástrico en ausencia de obstrucción intestinal o del tracto de salida gástrico, que es un vaciamiento gástrico retardado. Y va a dar una gama diversa de síntomas. Un poco de epidemiología, esta afecta a 9.6 por cada 100.000 hombres y 38 por cada 100.000 mujeres en Estados Unidos, una relación hombre-mujer de 4 a 1, y es una entidad cada vez más frecuente, principalmente por el aumento de enfermedades metabólicas como la diabetes. Esta patología puede llevar al paciente a una desnutrición, deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, pérdida de peso y va a tener obviamente un compromiso, una afectación social importante. Los tipos de gastroparesia que tenemos conocidos está la idiopática, que es una de las más frecuentes, donde realmente no se encuentra una causa subyacente de la gastroparesia. La diabética, que viene en aumento, hasta un 50-55% de los pacientes con diabetes tipo 1 van a tener algún grado de gastroparesia a lo largo de su vida, y hasta un 30% de los diabéticos tipo 2. La posquirúrgica, principalmente por lesión del nervio vago, en cirugías torácicas y abdominales, y también tenemos la industria por medicamentos, que se produce cuando hay un uso crónico de opioides principalmente. Causas menos frecuentes como las inducidas por virus, enfermedades de tejido conectivo, las autoinmunes, entre otras. La fisiopatología es un poco compleja, sin embargo se han identificado algunos factores que pueden desencadenarla, principalmente las neuropatías extrínsecas, cuando hay lesión directa o indirecta del nervio vago, neuropatía intrínseca, cuando hay una lesión o una alteración del sistema nervioso entérico, principalmente por afectación de células intersticiales de Cajal, y también se ha hablado que el óxido nítrico podría tener un papel importante en la fisiopatología. Vemos que el óxido nítrico puede jugar un papel importante en la relajación del músculo liso y obviamente pues puede desencadenar relajación del esfínter pilórico. Cuando este está alterado, podría haber hipertonía pilórica y ocasionar gastroparesia. También tenemos alteraciones estructurales, principalmente en pacientes diabéticos, como vamos a ver más adelante. Listo. Entonces, el vaciamiento gástrico es una acción coordinada de diferentes grupos celulares. Tenemos en esta imagen, como esquematizado, cómo se relacionan esas células. Tenemos fibras aferentes y eferentes del nervio vago que van a estar, digamos, directamente conectadas con el sistema nervioso entérico por medio de las células intersticiales de Cajal, que esas a su vez van a generar unos pulsos de forma de marcapasos que van a generar unas contracciones musculares. Tenemos las fibras nerviosas entéricas, que pueden ser excitatorias o inhibitorias, y esas van a controlar, digamos, esas contracciones musculares también. Como les hablaba, el óxido nítrico es importantísimo. Esto se va a producir también en fibras nerviosas del sistema nervioso entérico y van a generar toda esa relajación del músculo liso. Las células intersticiales de Cajal entonces van a ser marcapasos fisiológicos, van a comunicar principalmente la curvatura mayor del estómago y van a generar pulsos o ondas lentas de baja frecuencia, entre 3 a 4 ciclos por minuto, y van a coordinar esa contracción muscular antropilórica. Sin embargo, se ha visto en pacientes con diabetes, donde digamos, la insulina está disminuida y cuando hay también falencia en la producción de óxido nítrico, se puede, digamos, disminuir el número de estas células. Vemos en la imagen de un paciente que está sano, vemos las flechitas que nos muestran los acúmulos de células intersticiales de Cajal, pero un paciente con gastroparesia, vemos que realmente el número de estas células disminuye notablemente. En cuanto a las alteraciones estructurales, vemos un paciente, por ejemplo, normal en la imagen de la A, donde hay bastantes fibras musculares de músculo liso, una persona sana, pero un paciente diabético con gastroparesia, vemos que muchas de estas fibras musculares se han reemplazado por colágeno y ya tienen un tejido fibroso, lo cual nos imposibilita una adecuada contracción muscular. Entonces, el vaciamiento gástrico, digamos que tiene dos fases, una fase activa y una pasiva. Cuando tenemos líquidos bajos en calorías, bajos en material, digamos, grasoso, va a ser muy pasivo, es simplemente por diferencia de presiones, va a hacer que pase el líquido hacia el duodeno,
pero cuando ya tenemos alimentos ricos en grasas o en sólidos, sí vamos a necesitar, digamos, esa acción coordinada antropilórica para poder expulsarlo hacia el duodeno. Vemos en esta imagen hacia la derecha una línea punteada que nos muestra un paciente con gastroparesia, en donde ha consumido, digamos, una dieta rica en grasas y en sólidos. Como vemos que digamos, se retrasa ese vaciamiento en relación con la línea negra que es recta, donde hay un vaciamiento gástrico, digamos, óptimo en una persona que no tiene gastroparesia. Para el diagnóstico, entonces, tenemos unos síntomas que van a ser cardinales, principalmente la náusea, la emesis, la distensión abdominal y la sensación de llenura. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Y también tenemos que buscar una historia clínica importante, indagar sobre el uso de opioides, y en el examen físico nos podemos dar cuenta si el paciente puede tener una patología que está ocasionando una obstrucción del tracto de salida gástrico. Esto lo podemos estudiar mediante la endoscopia digestiva superior o un estudio tomográfico. Definitivamente la gamografía de vaciamiento gástrico pues es el gold estándar, pero también tenemos otros métodos de diagnóstico importantes, como por ejemplo la cápsula hemotilina inalámbrica, y siempre que tengamos pues esta patología tenemos que buscar diagnósticos diferenciales, principalmente desórdenes alimentarios como la anorexia, la bulimia, la dislexia funcional, entre otros. Cuando uno lee pues, acerca del tema y ve los estudios que se realizan, muchas veces hacen como punto de referencia los valores de gamografía de vaciamiento para el diagnóstico. Sin embargo, no en todas partes se hace un buen diagnóstico porque se mide a las 2 horas. Ese es un estudio que en un paciente con gastroparesia vemos que se da una ingesta con este radionúcleo, pero el estómago persiste lleno hasta las 4 horas, haciendo el diagnóstico de la gastroparesia. Según la retención de alimentos después de las 4 horas, es como hacer una clasificación. Vamos a clasificarla en leve, cuando después de las 4 horas todavía hay 10 a 15% de todos los residuos gástricos, moderada de 15 a 35 y cero cuando persiste más de 35%. Los valores normales es que a la hora debe haber de 37 a 90, a las 2 horas máximo 60, pero a las 4 horas debe estar en un rango de 0 a 10. Es muy importante tener en cuenta que la severidad de los síntomas no están relacionados con el grado de retraso y vaciamiento. Muchas veces los síntomas de los pacientes están dados es por una hipersensibilidad visceral y factores también psicológicos. El manejo que tenemos está el control de factores generadores o predisponentes, principalmente los pacientes diabéticos, el control de la glicemia, pacientes también con dolores crónicos, uso de opioides. Y en cuanto al manejo médico, tenemos principalmente los prokinéticos y antieméticos. La metoclopramida, digamos, es el medicamento avalado por la FDA para el manejo de esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que puede tener efectos secundarios, por ejemplo, acapicia, y también puede tener disquinesias tardías o parkinsonismo cuando se utiliza por prolongado tiempo. También la eritromicina se ha asociado, digamos, a un aumento o a una velocidad aumentada de vaciamiento gástrico, pero eso puede dar taquifilaxia, entonces se utiliza por muy poco tiempo. Cuando todos estos mecanismos fallan, hablamos entonces de una gastroparesia refractaria, que se va a definir como la gastroparesia que no responde a un manejo combinado con cambios en la dieta, corrección de alteraciones hidrolitolíticas, manejo con antieméticos o prokinéticos por un periodo de 6 meses. Entonces, si tenemos un paciente con gastroparesia refractaria, vamos a, digamos, abordarlo de diferentes formas. Primero es determinar la severidad de los síntomas, esto mediante la severidad del vaciamiento gástrico y también mediante un índice de síntomas que vamos a ver más adelante. Cuando tenemos un paciente con gastroparesia refractaria, podemos intentar hacer un cambio de agentes prokinéticos y si esto no funciona, vamos a utilizar terapias puentes o ya definitivas. Esta tabla es muy importante tenerlo en cuenta, ya que va a medir la severidad de los síntomas de los pacientes. Esto se basa en 3 subgrupos principales de síntomas: náuseas, saciedad temprana y distensión. De ahí van a salir 9 síntomas, y acá esos síntomas se le dan un punto. Ese punto va de 0 a 5. Posteriormente se hace una sumatoria de todos esos puntos, se divide por el número de síntomas que son 9 y va a dar un puntaje que va de 0 a 5. Digamos, no hay un consenso para definir cuándo es un síntoma severo, pero la mayoría de artículos hablan de 2.5 a 3 para arriba, ya hablamos de síntomas importantes. Entonces, para hablar un poquito de manejo endoscópico, pues estos van a estar principalmente enfocados en las intervenciones pilóricas, teniendo en cuenta esa fisiopatología de la hipertonía pilórica que impide, digamos, el paso normal de los alimentos hacia el intestino. Entonces tenemos la dilatación endoscópica, que se ha hablado mucho de ella, pero realmente no ha tenido como una buena, pues unos buenos resultados. Está la toxina botulínica, que vamos a hablar un poquito más de esto adelante,
Los stents transpilóricos también son, digamos, usos, pero más que todo de forma transitoria. Tenemos también la piloromiotomía y la piloromiotomía endoscópica o el GPOM, que es un método de manejo, perdón, que ha tomado bastante auge en los últimos años. Cuanto a la toxina botulínica, pues esta se ha descrito en muchos artículos, principalmente estudios retrospectivos, series de casos en donde mejora no solamente la sintomatología, sino también el vaciamiento gástrico. Sin embargo, se han publicado dos recetas al respecto, uno de ellos es este, que digamos no muestra mucha mejoría comparado con el placebo. Este estudio se publicó en el 2008, es una receta de doble ciego de 32 pacientes, 16 fueron manejados con toxina botulínica inyectada en píloro y 16 manejados con placebo, que era solución salina también inyectada en píloro. Lo que quería era determinar si la toxina botulínica realmente tenía un impacto, una mejoría significativa, no solamente en el vaciamiento gástrico, sino también en los síntomas. Y eso fue lo que demostró, que ambos grupos, tanto el placebo como el de intervención, tuvieron síntomas, mejoría o marcada en los síntomas. Digamos que la toxina sí tuvo algo de mejoría en el vaciamiento gástrico. Sin embargo, cuando se hacía una comparación de ambos grupos, se dieron cuenta que no había pues como diferencias estadísticamente significativas. Entonces, a partir de esto es que no se empieza a recomendar la toxina botulínica para el manejo definitivo de estos pacientes. En cuanto al stent transpilórico, eso se empieza a utilizar en 2013. Ese es un estudio de Clark y colaboradores en donde cuentan su experiencia con 3 pacientes que realmente mejoran bastante su sintomatología y también el vaciamiento gástrico. Sin embargo, uno de estos pacientes presenta migración del stent. A partir de eso empiezan a salir un montón de estudios diferentes. Este publicado en 2015, que es un estudio retrospectivo, incluyó 30 pacientes manejados con stents transpilóricos, mostró que 75% de esos tenían una mejoría marcada en los síntomas y hasta 68% tenían una mejoría marcada en la gamografía de vaciamiento gástrico, pero se dieron cuenta que hasta un 59% de sus pacientes tenían migración del stent, lo cual es una complicación importante. Se dieron cuenta que 100% de esos pacientes que no tenían ningún tipo de anclaje del stent tenían migración, 50% que estaban anclados con Endoflip tenían migración, 71% con Ovesco y 48% tenían migración cuando se hacía solamente sutura. Y les muestro este video, también cortesía del doctor Castaño, que se muestra cómo se inserta un stent autoexpandible, con el fin obviamente de mejorar los síntomas y digamos el paso de los alimentos a través del píloro. Como sabemos, pues esto es un tratamiento temporal, esto no es permanente, y se debe hacer, digamos, un retiro del stent después de 3-4 meses. Acá se está haciendo el control endoscópico a los 4 meses para el retiro del stent. Es un paciente que, digamos, haya mejorado sus síntomas, pero obviamente al retirar el stent, el paciente va a volver a recurrir pues, en síntomas, y obviamente si se deja mucho más tiempo, pues tiene riesgo de perforación, de migración y otras complicaciones. En cuanto a la piloromiotomía gástrica preoral endoscópica, que es una forma de tratamiento que ha cogido mucho auge. Esto se basa en los resultados obtenidos para el manejo de la calasia, donde digamos el esfínter esofágico inferior está en una hipertonía importante, se logra hacer una incisión en ese esfínter y se permite digamos el paso de los alimentos a través del esófago. Este mismo concepto entonces se aplica acá, solamente que se ingresa o por la curvatura menor del estómago o por la mayor, se hace una tonalización submucosa hasta llegar, digamos, a ese anillo pilórico, se corta el músculo y simplemente se cierra el defecto que se hace por unos clips. Aquí les muestro más o menos cómo se hace el procedimiento. Este es realizado con la ayuda de un dispositivo que se llama Endoflip, que va a medir la distensibilidad y la resistencia del píloro. Vemos el píloro al fondo, más o menos 5 o 6 centímetros antes del píloro, hacia el antro se hace un aboncito. Este aboncito se hace con epinefrina, azul de metileno y solución salina en un plano submucoso. Vamos entonces a ingresar a este plano para crear una tonalización submucosa, y van a ver acá que el azul de metileno realmente nos ayuda a nosotros a visualizar el plano y no irnos para otros lados, hasta poder, digamos, llegar hasta el músculo pilórico. Una vez hemos encontrado esto, acá se va a introducir el dispositivo Endoflip, el cual nos va a ayudar a medir, digamos, esa resistencia que le mencionaba del píloro y la distensibilidad pilórica. Esto lo vamos a ver en un monitor, como vemos acá, en donde en naranja vamos a ver que hay una gran, digamos, presión o poca distensibilidad del píloro,
Acá ya encontramos el músculo y simplemente se hace una sección longitudinal del músculo de unos 2.5 a 3 centímetros hacia aproximar hacia el antro, y con esto pues debería en teoría de mejorar estos parámetros de sensibilidad y resistencia. Acá se hace la nueva medición y vemos que ya hay mejoría de esa resistencia. Vemos en azul que se extiende mucho más el píloro, hay menos resistencia, y eso también nos puede ayudar a nosotros para predecir si va o no mejorar el paciente con esto. Una vez hecho esto, vemos que ese es el antes, a la izquierda y el después. Hay una mejoría en la capacitancia del píloro, y simplemente se hace un cierre con endoclips del defecto. Ese es el endoflip. Entonces lo que hace es medir la biomecánica de las paredes, mide principalmente la sensibilidad de la resistencia, puede ser un predictor de éxito, y también se han hecho estudios recientes de esofágicas. Podría ser, digamos, un buen mecanismo para dilatación pilórica, pero eso, digamos, está en estudio. Cuanto al GPOM, les traigo este estudio. Es un estudio internacional multicéntrico, una serie de casos de 30 pacientes que fueron manejados con este tratamiento, que pretendía mirar eran los desenlaces en cuanto a síntomas y tiempo de vaciamiento gástrico. Y se dieron cuenta que realmente los pacientes manejados con GPOM tenían una mejoría tanto en síntomas. Acá vemos que en ese índice de síntomas tenía operatoriamente 3.3 puntos, pero bajaba después de hacer intervención a 0.8. También medio de tiempo de vaciamiento gástrico bajó de 222 minutos a 143. La media de retención gástrica a las 2 horas tenía 78.8, pero después de hacer el procedimiento bajaba a 58.3%, y después de 4 horas bajaba de 45% a 29%. Todo esto siendo estadísticamente significativo. Cuando se compara la pilorimiotomía endoscópica con la laparoscópica, aquí les muestro más o menos qué es la pilorimiotomía laparoscópica. Esto principalmente se hace en población pediátrica cuando hay estenosis pilórica, pero también se puede hacer en adultos con gastroparesia. Se hace simplemente una incisión a través de la arteriosa hasta llegar al músculo pilórico. Se hace pues, una apertura de esas fibras y se expone, digamos, el fondo sin abrir la submucosa y la mucosa. Se han documentado casos en donde se atraviesa totalmente, digamos, las paredes del antro hasta llegar pues, a atravesar la mucosa, y simplemente lo que hacen es convertir a una piloroplastia, que también, digamos, podría tener un buen resultado en el manejo de sus pacientes. Les hago este estudio, entonces se compara estas dos técnicas, un estudio retrospectivo de 2021, un estudio multicéntrico que incluyó 102 pacientes con gastroparesia refractaria. En el GPOM se incluyeron 39 pacientes, para la pilorectomía laparoscópica 63. Lo que quería era comparar la eficacia y seguridad de estas dos intervenciones. ¿Qué encontró? Que había una reducción importante de síntomas y de retención gástrica. Acá vemos que el grupo de GPOM bajó 2.8 puntos respecto al basal, mientras que en la pilorectomía laparoscópica bajó solamente 1.5 puntos. Eso fue estadísticamente significativo. Y algo muy llamativo es que la reducción de la retención a las 2 horas fue de 20%, mientras que la pilorectomía laparoscópica solamente bajó un 3%. La duración del procedimiento sí fue estadísticamente significativa y mucho menor en el GPOM. La estancia hospitalaria también fue menor en el GPOM versus la intervención laparoscópica. Y algo importantísimo es los eventos adversos, que fueron del 13% versus el 33% en la laparoscopia. En cuanto a las opciones de manejo quirúrgico, tenemos la electroestimulación. Eso es, digamos, una forma de manejo quirúrgica que ha venido también en aumento. Se basa en la generación de estímulos eléctricos de alta frecuencia a 12 ciclos por minuto. Recordemos que basalmente los humanos tenemos de 3 a 4 ciclos por minuto, pero esto se encarga de dar unas altas frecuencias con el fin de hacer una neuroestimulación gástrica y mejorar principalmente los síntomas de náuseas y emesis. Se ha también hablado de manejo combinado con pilorimiotomía, no solamente para controlar esos síntomas de náuseas y emesis, sino también para mejorar el vaciamiento gástrico. Sin embargo, es un procedimiento invasivo que puede tener complicaciones. Acá les muestro cómo se esquematiza la inserción de este dispositivo. Se ubica 2 electrodos, 1 centímetro de distancia el uno del otro, y este se ubica más o menos a 10 centímetros del píloro sobre la curvatura mayor, que es donde van a estar más concentradas estas células intersticiales de Cajal. Lo que hace es que se
pone bajo visión laparoscópica o por laparotomía y posteriormente se hace un control vía endoscopia para mirar si está bien posicionado los cables. Aquí les traigo este video, también cortesía del doctor Castaño, donde vamos a ubicar esos electrodos. Entonces ubicamos la curvatura mayor, acá vamos viendo cómo se hace un pequeño orificio sobre la serosa para poner los electrodos que deben estar, digamos, en contacto con la muscular del estómago. Vamos a hacer un anclaje mediante suturas y posteriormente vamos a poner el otro electrodo. Una vez puestos los electrodos, simplemente vamos a hacer, digamos, un estudio endoscópico para mirar que no hayamos tenido una perforación de la totalidad de las paredes gástricas y simplemente ampliamos uno de los puertos de la laparoscopia para insertar subcutáneamente el dispositivo generador de pulsos, como vemos acá. En cuanto a los mecanismos de acción de ese dispositivo, lo que va a generar es una activación de fibras basales aferentes. Esto va a ser una estimulación talámica, posteriormente va a ser una estimulación del núcleo del tracto solitario y la formación reticular, y eso nos va a inhibir a nosotros los centros de náusea y emesis. Se han descrito dos parámetros de ajuste de este dispositivo, uno que es de ondas de pulso de alta energía y baja frecuencia, simular, digamos, la fisiología normal del estómago, tratando de realizar esas arritmias y favorecer el vaciamiento gástrico. Sin embargo, no ha tenido, digamos, muy buenos resultados. Por otra parte, cuando se miran ondas de pulso corto, de baja energía y de altas frecuencias, pues estos iban a mejorar bastante los síntomas, principalmente náuseas y meses, pero no van a tener un impacto importante en el vaciamiento gástrico. Entonces, ¿en quién vamos a poner este dispositivo? Principalmente en los pacientes que tengan gastroparesia diabética. En los de gastroparesia idiopática no han mostrado, digamos, muy buenos resultados. En pacientes que tengan como síntomas predominantes las náuseas y las emesis, pero el dolor abdominal tampoco ha mostrado muy buenos resultados. Y muy importante es que los pacientes no pueden tener una dependencia al uso de opioides, ya que no va a tener muy buenos resultados esta terapia. Cuando comparamos entonces el GPON con la electroestimulación gástrica, y sale este estudio, es un estudio publicado en 2020, un estudio corte retrospectivo de 46 pacientes con gastroparesia refractaria, que quería comparar la efectividad a largo plazo del GPON con esa electroestimulación, y el desenlace primario era mirar esa respuesta a 27 meses. Entonces, 23 pacientes fueron incluidos para el manejo con GPON y 23 con electroestimulación. ¿Qué encontró este estudio? Que realmente la tasa de respuesta a 2 años era muchísimo mayor en los pacientes manejados con GPON de 77% versus 54%. Y otra cosa también importante es que la tasa de efectos adversos fue menor en el manejo con GPON versus electroestimulación. Cuando vemos la respuesta de la etiología, vemos que el GPON fue, digamos, un poco homogéneo, tanto para la gastroparesia de origen diabético como idiopático. Sin embargo, cuando vemos el efecto que tiene la electroestimulación para el manejo de la gastroparesia idiopática, pues es muy malo, y por eso es que no se recomienda esta terapia en estos pacientes. En cuanto a la recurrencia, 26.1% de los pacientes manejados con GPON tuvieron una recurrencia, mientras que 56.5% manejados con la electroestimulación tuvieron recurrencia, y 30.4% de los pacientes manejados con la electroestimulación requirieron un tipo de intervenciones. Incluso algunos de ellos migraron al manejo con GPON, algunos se tuvieron que hacer gastrostomías subtotales y otros manejados con sondas de gastrostomía. En cuanto a la pleuroplastia, pues esta, digamos, es un tipo de manejo que es utilizado por muchos. Principalmente la técnica que se utiliza para el manejo de la gastroparesia, la técnica de Haneke-Mikulix, que se puede hacer tanto vía laparotomía o laparoscópica, y esto lo que se hace es una incisión longitudinal sobre el píloro, y posteriormente se hace un cierre transverso con el fin de aumentar el área o el diámetro del píloro para que se facilite el paso de los alimentos. Acá tenemos un paciente que fue manejado inicialmente con una sonda de gastrostomía. Acá vemos cómo se está haciendo el cierre de esta gastrostomía, y posteriormente se hace una pleuroplastia. Se hacen entonces 2 puntos de reparo al lado y lado. Posteriormente se hace la incisión longitudinal de espesor total hasta, pues, digamos, poder cortar todas las fibras musculares del píloro, ¿cierto? Una vez hemos hecho esto, vamos a proceder a hacer un cierre transverso de la herida que hemos hecho, de la incisión que hemos hecho, con el fin de mejorar el paso de los alimentos y disminuir, digamos, esa resistencia o esa tensión que hay del píloro para el paso de los alimentos. Vemos que es un procedimiento rápido, con baja tasa de complicaciones, y como vamos a ver más adelante, pues se compara mucho
a los resultados obtenidos con el GPOM, solamente que esto es más invasivo. Cuando entonces comparamos los dos estudios, los dos tipos de manejo, perdón, sale este estudio que publicaron en 2019, es un estudio de corte retrospectivo, donde ya hace un parámetro de puntaje de propensión 1 a 1, con el fin de disminuir esos sesgos de selección, en donde se manda un grupo de piloroplastia laparoscópica a 30 pacientes y al otro de GPOM 30 pacientes. Lo que quería era comparar el vaciamiento gástrico, el índice de síntomas y los desenlaces posoperatorios. ¿Qué encontró este estudio? Que la estancia hospitalaria era un poco mayor en estos pacientes que eran manejados con piloroplastia, 4.6 gaseosos 1.4 días, y tiempo clínico también fue mayor en los pacientes manejados por la laparoscopia o la parotomía con piloroplastia versus 33.9 minutos manejo con GPOM. La pérdida sanguínea, digamos que no fue muy significativa entre los dos grupos, pero sí hubo más complicaciones, aunque no fue estadísticamente significativo, en el grupo de piloroplastia, 6.67% de neumonías, y 10% de los pacientes estuvieron en UCI en el grupo de piloroplastia. En cuanto a valores de mejoría de síntomas, pues ambos grupos mejoría marcada de los síntomas, tanto el grupo de GPOM como la piloroplastia, y también hubo, digamos, una disminución importante del porcentaje de retención gástrica posterior a la realización del procedimiento, como vemos acá. Cuando se trabajan ambos grupos, esto no fue realmente estadísticamente significativo, por lo que se habla que los dos grupos de intervención pues tienen muy buenos resultados. Este es otro estudio que compara estos dos tratamientos, también publicado en 2019, es un metaanálisis de revisión sistemática. El grupo de GPOM se encontraba en 332 pacientes con 11 estudios, el grupo de piloroplastia 375 pacientes en 7 estudios. Lo que quería este estudio era evaluar los desenlaces clínicos de GPOM, teniendo como grupo comparador los resultados de pacientes manejados con piloroplastia. Desenlace primario era la tasa de éxito de GPOM, la piloroplastia y la gastroparesia refractaria, midiendo principalmente el vaciamiento gástrico a las 4 horas y el índice de síntomas cardinales. También me encontré, digamos, diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. Se encuentro algo de heterogeneidad en los estudios, pero hablan que es porque los pacientes tenían, digamos, etiologías diversas de la gastroparesia, y algunos de esos pacientes habían presentado intervenciones previas, entonces por eso hubo algo de heterogeneidad, pero realmente el estudio concluye que ambas técnicas son muy similares en cuanto a los desenlaces. Se hizo un análisis de metaregresión para predecir los predictores para éxito en el manejo con GPOM, y se encontró que los pacientes que tenían gastroparesia idiopática respondían bien al manejo con el GPOM. También los pacientes que habían tenido manejo previo con toxina botulínica respondían un poco mejor a este tipo de intervención, y cuando había tenido manejo previo con electroestimulación gástrica, pues mejoraban también bastante estos pacientes. En cuanto a la piloroplastia más electroestimulación gástrica, encontré este estudio publicado en 2017, es un estudio de corte prospectivo, pacientes con gastroparesia, manejo con electroestimulación y piloroplastia. Se hizo un seguimiento con una media de 17 meses en 24 pacientes. Este estudio mostró que cuando se combinan estas dos técnicas, hasta el 71% de los pacientes mejoraban notoriamente los síntomas. La normalización del vaciamiento gástrico ocurría hasta el 60% de los pacientes, y cuando vemos, digamos, la mejoría de sus síntomas, pues todo fue estadísticamente significativo. Y algo muy interesante es que los pacientes, cuando eran manejados con esta técnica combinada, tenían un aumento de peso respecto al manejo preoperatorio. También se evidenció una disminución importante en el tiempo de vaciamiento gástrico, hasta 29.6% de reducción, con necesidad de una medición a 2 horas, y hasta una reducción de casi 50% en la medición de 4 horas. Cuando se mira entonces la utilidad de la gastrostomía y la yeyonostomía para el manejo de la gastroparesia, pues sabemos que estos pacientes van a tener una disminución de ingesta calórica y una disminución secundaria pues a esto. Sabemos que siempre vamos a preferir la vía de nutrición enteral pues la parenteral, y siempre debemos de garantizar en estos pacientes una nutrición enteral, siempre que la función intestinal esté preservada. Estos usos de sondas, principalmente las de yeyonostomía, pues van a mejorar los síntomas de los pacientes, van a disminuir la tasa de hospitalizaciones, y hay alguna controversia si se deben de usar o no las sondas descompresivas, principalmente las de gastrostomía. Cuando tenemos un paciente que, digamos, no tolera muy bien la vía oral, podemos hacer un ensayo
por 8 días instalando una sonda nasoyeyunal. Si el paciente, digamos, tiene buena tolerancia, vemos que la funcionalidad intestinal está conservada, podemos ya pasar a, digamos, a métodos un poco más definitivos como la yejunostomía percutánea o quirúrgica. Sin embargo, se han descrito también opciones como la gastrostomía más una sonda de extensión yeyunal. Sin embargo, esto se ha visto que los pacientes tienen más riesgo de migración de la sonda. Esta sonda incluso se puede volver hacia el estómago y hacer algo de regurgitación. Tenemos también formas de hacer yejunostomía percutánea o quirúrgica. La gastrostomía descompresiva no se recomienda mucho, ya que no solamente es un trastorno de la funcionalidad del estómago, sino que sus pacientes empiezan a tener algo de alteraciones psicológicas. Entonces, simplemente cuando tienen algo de desconfort abdominal, abre la sonda y eso va a llevar a que el paciente se desnutra mucho más, se deshidrate y tenga alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, esto no se debe comentar, digamos, en los pacientes, sino en casos muy seleccionados, donde realmente el paciente tiene muchos síntomas y ya hemos garantizado otra vía de alimentación diferente. Acá vemos las diferentes técnicas percutáneas de iniciación de sondas. A la izquierda vemos una sonda de gastrostomía, en la mitad vemos una sonda de yejunostomía también que puede ser instalada de forma percutánea, y vemos en la imagen de la derecha pues una gastrostomía con una sonda de yejunostomía avanzada, que realmente es lo que no se recomienda. Cuanto a la realización de una gastrectomía, pues esta va a estar indicada principalmente en pacientes que tengan gastroparesia de origen quirúrgico. Generalmente son pacientes a los que se les ha realizado fundoplicatura de Nissen anteriormente, o vagotomías por enfermedad acidopéptica, reconstrucciones gastrointestinales en BICLOT 1-2, o pacientes que hayan tenido antecedentes de SEA gástrico. Realmente se va a aconsejar no solamente en pacientes que tengan gastroparesias refractarias a manejo farmacológico, endoscópico o otras formas de manejo quirúrgico. Es siempre la última opción de tratamiento, ya que es una opción terapéutica no reversible que puede tener, digamos, alta tasa de complicaciones. Entonces, digamos que no es el objetivo siempre ir a hacer este tipo de manejo en los pacientes. Para terminar, entonces, tenemos que estos pacientes los debemos hacer un diagnóstico adecuado siempre, una historia clínica muy juiciosa. Siempre debemos hacer la gamografía teniendo en cuenta los tiempos, que debe ser de 4 horas, no podemos hacerlo de 2 horas porque eso nos puede dar falsos resultados. Siempre hemos de identificar la causa para tener el mejor manejo de los pacientes. Sabemos que el GPOM va a ser menos invasivo, tiene menos complicaciones y se ha visto que tiene muy buena efectividad. La electroestimulación con piloroplastia pues mejora también el vaciamiento gástrico, además nos va a mejorar los síntomas. Siempre hemos de garantizar en lo posible la nutrición integral de los pacientes, y la gastrectomía va a ser la última opción de los seleccionados. Es importante tener en cuenta cuál va a ser el síntoma principal del paciente, si es náuseas, si es emesis o si es dolor abdominal. Si es dolor, muy posiblemente la electroestimulación no nos va a servir para esto, pero si es náuseas y emesis, la electroestimulación puede ser una buena opción. Y cuando ya vemos que hay un retardo marcado en el vaciamiento gástrico, le podemos combinar con técnicas como GPOM o la piloroplastia. Muchas gracias.